Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, entonces hoy se elige a estas dos vacantes de la Asamblea Nacional, a sus dos vicepresidentes. Hay 4 fuerzas políticas detrás de estos cargos y los diálogos ya se van moviendo. Desde la bancada oficialista se ha mencionado que no se van a prestar para este reparto, así lo ha dicho la asambleísta Natalie Arias, asambleísta nacional por Creo, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Natalie, por estar con nosotros, bienvenida. Y bueno, ¿cómo pintan las cosas de la Asamblea Nacional? Usted ha mencionado que no se va a prestar para este reparto. 4 fuerzas políticas detrás de esas 2 vicepresidencias y que, bueno, son importantes porque además integrarían el Consejo de Administración Legislativa, donde se deciden muchas cosas en el legislativo. Cuéntanos cómo están las cosas y cuál es la postura de la bancada oficialista. Bienvenida, Natalie. Muy buenos días, muchísimas gracias a Radio Sucesos por la invitación. Efectivamente, el día ha llegado. Hoy veremos quién realmente se alza con las vicepresidencias. Si bien ya se han anunciado algunos nombres, hasta que no se produzca la moción y se tome la votación, pues no hay nada en firme. Lo importante en este caso es que una vez que se agote esta semana, se termine esta semana, independientemente de cómo quede conformado el Consejo de Administración Legislativa, la siguiente esté dedicada por completo primero a aquello que corresponde a la agenda parlamentaria, tema sumamente relevante sobre el que podríamos conversar un poquito más adelante. Y también, por supuesto, pues no se cierran las puertas en ningún sentido pues a los diálogos que corresponde tener, tanto pues por parte de los jefes de bancada, representantes de todas las organizaciones políticas dentro de la Asamblea, junto con el Ministerio de Gobierno, diálogos que arrancaron cuando inició su gestión el ministro Jiménez y que de hecho pues habían quedado un poco aguantadas por efectos de las movilizaciones. Sin embargo, ahora hay que retomarlas. Uno de los temas más relevantes podría ser pues la presentación de una nueva ley de inversiones. Ahora, ¿cómo están las cosas en el legislativo en estos momentos cuando hay estos diálogos? Usted mismo ha mencionado de estos posibles repartos para estas autoridades de la Asamblea Nacional y que obviamente la bancada de gobierno, Creo, no se va a prestar para esto, pero me imagino que sí conoce quiénes podrían estar entre los más opcionados, los más, con más votos quizás y más apoyo. Efectivamente, se han mencionado ya algunos nombres, sin embargo, pues todo puede cambiar de último minuto si es que por alguna razón no quedan. Recordemos que son cuatro facciones, 2 disidentes de Pachacutic y de ID, y también pues el Partido Social Cristiano junto con UNES quienes están reclamando, y únicamente son 3 espacios, significa que necesariamente una quedaría por fuera. Por lo tanto, allí es importante pues también que más allá de eso, pues una vez que finalice este ejercicio, que de hecho pues su origen fue muy poco realmente respetuoso de la democracia y de la institucionalidad de la Asamblea. Recordemos que para poder abrir esos espacios se tuvo que retirar a 2 autoridades. En ambos casos, distintas situaciones, pero faltas al debido proceso. Entonces, se presentaron en ambas. Entonces, en ese punto es importante mencionar que por eso es que nosotros no participamos de ello. Presentamos nuestro respaldo a la asambleísta Guamaní para el momento en el que se pretendía básicamente retirarla solo por el acto de mocionar. Bien, veamos si eso se resuelve hoy y ya la Asamblea se deja de pugnas, de cosas que nos ha tenido todos estos 6 meses, un poco más en este vilo, ¿no? Desde que se inició la pugna con Guadalupe Llori y después con Saquicela y después con todo lo que se está viviendo. Y Natalie, yo quiero preguntarle cómo está, la bancada de gobierno, la bancada oficialista y Creo en todo esto, porque ahora parece que son 4 fuerzas las que controlan la Asamblea Nacional, el correísmo, los socialcristianos, quizás los rebeldes de Pachacuti y quienes son, de hecho, los que están detrás de estos puestos, de estas vacantes de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Pero en temas de gobernabilidad,
qué esperaría que suceda en los próximos meses. Permítame un contexto en ese sentido. El primer año, prácticamente todo el primer año, pues se tuvo una suerte de acuerdo. De hecho, no llegaba propiamente a una alianza con la izquierda democrática y con Pachacuti. De hecho, nos llevó a esta situación el hecho como tal de que se hayan roto como bancadas, que le hayan quitado respaldo a las autoridades que ellos mismos habían designado para que ocuparan esas funciones. Y aún así tuvimos también varios incidentes en ese sentido. Es decir, las bancadas conformadas legalmente siempre pueden hacerse sentir. En un sentido positivo, en el caso de la bancada del Acuerdo Nacional, vamos a seguir trabajando desde las comisiones. Recordemos que ahí también hay mucha retroalimentación del trabajo. Sí, el CAL decide, va priorizando, determina cómo se van presentando los temas sensibles como juicios políticos, las mismas quejas administrativas que pueden presentarse entre asambleístas y también, por supuesto, los proyectos de ley. Sin embargo, hay plazos para todo ello. Significa que tampoco se puede hacer, en este caso, pues, más allá de lo que la ley permite. Por lo tanto, una vez que este proceso se sigue, las comisiones tendrán su trabajo y a su vez tendrán que cumplir los plazos para remitir esta información al Pleno. Es decir, si bien el Consejo de Administración Legislativa es relevante, tiene un rol con el que arrancan todos los procesos en la Asamblea, las comisiones son igual de importantes porque a su vez pues tienen el trabajo de tramitar estos temas. Ahora, respecto al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, como decíamos, es un órgano importante dentro de la Asamblea Nacional porque allí se toman muchas de las decisiones. Ahora, con esta elección de estas nuevas 2 vicepresidencias, ¿podría estar más fragmentado que antes? Usted va a ser la única legisladora oficialista en ese sentido. ¿Y cómo ve el trabajo allí en el CAL, en lo que va a ser el CAL nuevo? Efectivamente, pues con respecto a los límites, me gustaría insistir en relación a los plazos. Es decir, no se puede hacer lo que a uno le da la gana dentro del Consejo de Administración Legislativa, porque en efecto pues ya la ley nos plantea unos plazos específicos. De hecho, el día miércoles tuvimos ya una primera instancia en ese sentido. Como aún no se han elegido las otras 2 autoridades, faltaban 2 asambleístas y no podíamos avanzar justo porque faltaban estos 2, y el plazo ya se cumplía en ese momento. Entonces, con respecto pues a un juicio político. Entonces, esas cosas suceden, y más allá de eso también está, por supuesto, la rendición de cuentas y la opinión pública, que notan permanentemente cuál es el trabajo que se hace ahí. Si la Asamblea ha decepcionado hasta este punto, este es el momento justamente para esa rectificación. Así como el gobierno también hace un punto de inflexión en este instante, toma los correctivos, cambia los responsables, también es importante que como primera función del Estado al menos se note esto y también se trate de actuar en consecuencia. Bueno, tendrá que tener mucha madurez política desde el CAL para que puedan marchar las cosas y que no haya más trabas, porque creo que los ciudadanos no queremos eso. Efectivamente es lo que estamos buscando. Bien, ahora usted me decía, Natalie, respecto a la agenda legislativa, y creo que sí es importante porque luego de tantas pugnas, de tantas peleas, polémicas, se tiene una agenda legislativa. De hecho, las comisiones, más allá de estos escándalos que han habido, han seguido trabajando. ¿Y qué nos puede comentar respecto a esa agenda legislativa que se tiene? Por ejemplo, bueno, no sé si esté en la mira, pero el gobierno tenía pendiente una reforma laboral. ¿Eso qué va a pasar con aquello? ¿Habrían los votos? ¿Habría la voluntad política? Porque ya no se ha hablado más de eso después del paro. Creo que las cosas también se le complican al Ejecutivo un poco. Bueno, lo primero que hay que hacer es evaluar la agenda que está vigente, en este caso Minga por el Ecuador, que fue una agenda tan plural que de hecho nuestra principal observación que era con respecto pues, al número de proyectos, uno bastante alto, bastante ambicioso, y que básicamente tenía 5 ejes. Ahora vamos a reducir a 4 ejes, pero están contenidos igual los temas. Los más relevantes naturalmente pues van en función de la seguridad y la generación de empleo. En este caso quisiera referirme nuevamente pues al hecho de que ya estamos saliendo como asamblea, estamos tratando la objeción parcial del Ejecutivo con respecto a la ley del uso progresivo de la fuerza. Paralelamente, de hecho, la Comisión ha ido avanzando en un código integral en materia de seguridad.
esperamos que ya muy pronto pues pueda haber ya la luz, es decir, el pasar a los debates correspondientes y ser aprobado. Y en el caso específico, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, también hay varios temas que tienen que ver con generación de empleo, específicamente en el caso de los incentivos necesarios para que las mujeres ecuatorianas, a través de la ley de economía violeta, podamos también aspirar pues a plazas de trabajo formales, como corresponde. Y de la misma forma también otras leyes como la FinTech, que se relaciona pues a un segmento muy específico, empresas financieras de carácter tecnológico, un segmento muy específico que también podría responder en ese sentido. Y reiterar, sobre todo por la ley de inversiones, porque allí existen los mecanismos que son necesarios también para llegar a más rincones del país con obra pública, y eso de hecho genera empleo, y de la misma forma las zonas francas, que son una respuesta para los sectores de desarrollo no consolidado. Amigos, son las 7:34, estamos dialogando con la asambleísta Natalie Arias, asambleísta de Creo. Y respecto a las leyes, yo quiero preguntarle cómo ve usted el hecho de que la Comisión de Desarrollo Económico haya aprobado un informe que recomienda derogar la reforma tributaria vigente desde noviembre del 2021 y que, recordemos, entró por el Ministerio de la Ley, una reforma que impulsó el Ejecutivo y que, bueno, pasó lo que pasó, fue aprobada como fue aprobada, y ahora esta comisión recomienda derogar esa reforma tributaria. Efectivamente, el día de ayer, desde la bancada del Acuerdo Nacional, nosotros no prestamos nuestros votos para ese efecto, votamos en contra, con varias argumentaciones, porque de hecho, efectivamente, pues hace muy poco la ley, en este caso las reformas a la ley de educación intercultural fue aprobada. Esta tenía ciertos requerimientos presupuestarios, y entonces la Asamblea entra en una suerte de inconsistencia, de incoherencia, porque no se puede pretender derogar la fuente de los recursos para esa otra reforma que pasó. Solo me refiero en este caso pues muy brevemente. La ley, en este caso de desarrollo económico, la llamada ley tributaria, que de hecho tenía varios aspectos más, propone recaudar 700 millones anuales los 2 primeros años, 1.400. De hecho, la cifra con la que se estimaba, con la que fue aprobada en la Asamblea y se estimaba en este caso que representaría el incremento, era básicamente lo mismo que la ley de desarrollo económico iba a recaudar en 2 años, solo para uno. Es decir, los recursos hacen falta, sin duda alguna, que ha representado en este instante un cambio, naturalmente, pues porque abre mucho más, en este caso, la base de contribuyentes, incrementa las tasas como tal, sí, sin duda es complejo, pero de que es necesario, es necesario. Más allá de eso, también esa ley incluye en este caso un esquema para los microemprendimientos, la microempresa, un régimen simplificado con únicamente $60 anuales, es decir, 5 mensuales, para también apostar por la formalidad en estos casos para que puedan entrar al sistema tributario y cada vez estén pues, más en camino a esa formalización. Es decir, muchos temas que hay que hablar en ese sentido. Me parece una decisión equivocada por parte de la mesa, pues en este caso, remitir un informe en ese sentido. Bueno, veremos qué sucede. Así es, veremos qué sucede. Este es un primer informe y ya verá qué pasa en el Pleno. 7:37, gracias a Natalie Arias, asambleísta nacional por Creo, por comentarnos, bueno, cómo está el ambiente legislativo actualmente. Hoy se eligen entonces a las 2 vicepresidencias que están vacantes en la Asamblea Nacional. Desde el oficialismo se ha dicho que no se van a prestar para ese reparto. Y bueno, estaremos pendientes, Natalie.